Ahora sí tengo abierto el micrófono, sí, siempre te mantengo cerrado. Amén, hermanos. La porción de esta semana 2, el Cristo todo inclusivo y extenso, y extenso reemplaza la cultura. En cuanto a las citas bíblicas, tenemos a Filipenses 1:20 y 21, y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por otro lado, tenemos Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cementados en amor. Y Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La economía de Dios consiste en forjar en nosotros a la persona viviente, y tú inclusive de Cristo. En Juan 1:12 al 13 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan 6:57 dice: asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. En Colosenses 2:8-9 dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el día 5, en Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:2, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios. Yo me preguntaba, ¿qué es el misterio de Dios? Es decir, Cristo. Aquí mismo lo dice. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Y en Colosenses 2:10, y vosotros estáis llenos de él, que es la cabeza de todo principado de autoridad. En Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Y por último tenemos Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. ¿Cuál es este misterio? Dios. Entre los gentiles, el misterio de Dios es Cristo. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, perdón, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí en el día 4, cuando dice que en Colosenses 8:9, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la deidad de la plenitud. Colosenses 2:8-9 es lo que los hermanos interpretaron como la cultura. O sea que en las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, todo el comportamiento humano que no esté en Cristo es cultura. Solo la palabra del Señor es verdadera y fiel. Aparte de eso, no tenemos absolutamente nada más que la cultura. Los hermanos aquí dicen que no desechemos la cultura, pero que no reemplacemos a Cristo por la cultura. Entonces, cuando nos hablan que Cristo reemplaza a nuestra cultura consigo mismo. ¿Con qué? Con mira que el nuevo hombre, Cristo, todo inclusivo, que es preeminente, que es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Él es preeminente, Él es la centralidad, es la universalidad de la economía de Dios. Cuando tengamos la visión de este Cristo todo inclusivo, cuando tengamos la visión y lo experimentemos como nuestra vida y como el elemento constitutivo de nuestro ser, y lo vivamos en lugar de nuestra cultura. O sea que aquí los hermanos nos están exhortando a que cuando este Cristo sea nuestra centralidad, nuestra universalidad, cuando tengamos una visión, cuando tengamos este Cristo todo exclusivo, extenso en nosotros, cuando le experimentemos como nuestra vida y como un elemento que se constituye en todo nuestro ser, y lo vivamos en el lugar de nuestra cultura.
O sea que eso es lo que habla también el Colosenses 2:9 que está aquí arriba. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces aquí nos habla la palabra de Dios de que nosotros debemos de estar atentos a que nos quitemos la filosofía, toda la filosofía, las huecas sutilezas y las tradiciones de los hombres. O sea que lo que Cristo está buscando es que nosotros le encontremos y le buscamos a Él plenamente. Por otro lado, tenemos, que yo lo subrayé, y que dice, Cristo edifica la iglesia al entrar en nuestro espíritu y extenderse de nuestro espíritu a nuestra mente, parte emotiva y voluntad, a fin de ocupar toda nuestra alma. O sea que el Señor quiere reemplazar nuestra alma, porque acordémonos que en nuestra alma están todas las emociones, está todo lo que nos impide y nos aparta de Cristo. Nuestro espíritu puesto en la mente es paz, es vida y paz. El alma puesta en la carne es muerte. Entonces, los hermanos aquí están señalándonos que esta edificación de la iglesia tiene que estar y llegar de nuestro espíritu. Primero tenemos que ser llenos del espíritu. Y por otro lado, cuando se extienda todo nuestro espíritu, va a desbordar hacia el alma. Y esta parte emotiva voluntad que ocupa el alma, entonces nos va a saturar, entonces nosotros vamos a tener otra perspectiva de lo que es la cultura y lo que es Cristo. Dice, también habla de los niños. Algo importante aquí es que dice que a los niños no se les puede inculcar la cultura, porque ellos no entienden esta parte. Ellos tienen que estar regidos todavía con la cultura y la ley. Ellos tienen que enseñárseles. La cultura es, por ejemplo, un buen comportamiento, que los niños se porten bien en la escuela, que los niños tengan buenos modales. Eso es cultura, pero a ellos hay que enseñarles eso. Y la ley es todo lo que, digamos, los niños no pueden transgredir. Entonces, esto a los niños, la recomendación es de que a los niños se les eduque todavía en la cultura y la ley. Antes que los niños reciban a Cristo, deben ser entrenados según la cultura y bajo la ley. O sea que a un niño pequeño, perdón, no se le puede estar diciendo, mi hijo, mire, usted tiene que respetar a Dios y tiene que estar hincado orando y tiene que, no, el niño se le va dando a conocer quién es Dios, pero conforme él va creciendo, y como dice aquí al final de esta parte, después de que han recibido a Cristo, o sea que unos 12, 13, 14 años, gradualmente podemos ayudarles a que se vuelvan de la cultura a Cristo. O sea que primero habla que nosotros tengamos una visión y por otro lado habla que los niños sean educados en la cultura y la ley, pero cuando ya lleguen a una edad donde ellos puedan entender, comprender y sean bautizados y ellos acepten a Cristo, en este momento, poco a poco, en forma gradual, se les va enseñando que la cultura nos aparta de Dios. Entonces, dice, aparte de Cristo, todo lo que tenemos y todo producto y desarrollo humano forman parte de la cultura. Todo. O sea que este factor, dice, limita la expansión y el disfrute que tenemos de Cristo. Nos limita, pero no nos damos cuenta porque es muy sutil. Digamos, si nosotros nos diéramos cuenta, pues ya qué ratos hubiéramos considerado esto. Pero es muy sutil Satanás y nos toca esa parte tan sensible y tan, pues, que nos atrae. Porque si decimos nosotros que no hemos sido atraídos por la cultura, es mentira, sino que hemos vivido en la cultura, pero porque digamos, el ministerio hasta hoy nosotros estamos dando cuenta que el ministerio tiene esta porción. Entonces, puesto que nuestra cultura impide que experimentemos a Cristo y disfrutar a Cristo y vivir a Cristo, hoy sentimos la profunda carga de parte del Señor, que todos nosotros en el recobro aprendamos de esa forma, a practicar, a tomar a Cristo como nuestra vida y persona a fin de reemplazar la cultura. Y no voy a decir yo, miren hermanos, yo estoy reemplazando mi cultura, eso es mentira, sino que el reemplazo es de que a medida que Cristo va creciendo en nosotros, la cultura se va eliminando. Ya no hay necesidad de acudir a la cultura porque tenemos una llenura de este Cristo. Entonces, cuando se ensancha, dice, esta capacidad de disfrute del Señor, todo el espacio de nuestro interior
va a ser reemplazado. Todos nos entregamos a Cristo poco a poco, una forma gradual, o depende de cómo es cada quien, puede ser una forma así violenta, y entonces va a reemplazarse todo lo que es la cultura. Entonces, si toda nuestra capacidad interior es puesta a disposición de Cristo, ¿qué tenemos? Que espontáneamente la cultura de nosotros es reemplazada. O sea que es bien claro aquí. Y el Cristo dice que mora en nosotros no es un Cristo limitado y pequeño, es la imagen del Dios invisible. O sea que tenemos que nosotros que tener conciencia de que este Cristo no es una persona pequeña, indiferente, ni ilimitado, sino que es la imagen de un Dios invisible, del Dios que ha estado oculto, la corporificación de la plenitud de Dios y el enfoque central de la economía de Dios. Tenemos aquí, tan pronto como veamos la visión de Cristo y todo inclusivo y extenso, entonces debemos a comenzar a poner al lado todo nuestro fondo cultural. Este, eh, Debemos permitir que el Señor reemplazca todo lo que no es, que toda la cultura y todo lo que hemos vivido en la cultura debemos de considerarlo, como dijo el apóstol Pablo, como basura. Entonces deberíamos, dice que simplemente al final dice, deberíamos sencillamente vivir a Cristo. O sea que somos espontáneamente librados de la cultura y de forma automática. El Cristo por quien vivimos reemplaza nuestra cultura. Esta es la revelación contenida en el libro de Colosenses. Amén, hermanos. O sea que tenemos una porción y un trabajo intenso que hacer como en forma individual como en forma corporativa en la iglesia, el misterio de Cristo. O sea que damos gracias al Señor por esta porción que al menos para mí me ha abierto los ojos y me pone en una perspectiva. Entonces ya uno sabe, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Estoy de este lado o estoy con Cristo? Entonces, poco a poco el Señor nos ha despertado este interés de volver sus ojos hacia Él, de tener una visión para que nosotros podamos exaltar al nombre del Señor Jesucristo. Amén. El deseo del Señor es que podamos vivir a este Cristo maravilloso. Y la semana nos presenta a este Cristo desde muchas perspectivas y nos da a conocer todos los atributos que Dios tiene para el hombre. Pero hay un punto en el día 1 que me gustó mucho que dice que realmente debemos de vivir a Cristo, ¿verdad? El objetivo de la vida cristiana es vivir a Cristo. No es tanto preocuparnos por dejar la cultura o dejar todas las tradiciones, sino que el punto central aquí es vivir a Cristo. Y dice que el problema o los problemas que nosotros tenemos se dan porque no vivimos a Cristo, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tenemos porque ya al no vivir a Cristo, espontáneamente tenemos muchos problemas o todos los problemas que decir que vienen a nosotros, ¿verdad? Pero también me gustó algo que está relacionado con esto y es acerca de la constitución de Cristo, ¿verdad? Dice que nosotros vivimos de lo que estamos constituidos y muchas veces estamos constituidos de estrés, de cosas de la mente, del trabajo, de cosas aún del pecado. O sea, y por eso es que vivimos de cierta manera, ¿verdad? Pero esta semana nos dice que debemos de ser constituidos del Señor, porque de lo que nosotros estamos constituidos, de eso vamos a vivir. Entonces, pues la meta, el deseo del Señor es que vivamos a Cristo. Me gusta mucho esto. El Señor no anhela que hoy tomemos la decisión de ya no vivir la cultura o que quitemos la cultura de medio de nosotros, sino que esta cultura de alguna manera es desplazada por este Cristo, quien llega a ser nuestra vida, ¿verdad? Y me gusta mucho esta frase de vivir a Cristo, porque tiene que ver con la manera con que nosotros cada día podemos orar. Y el hermano decía en una parte, ¿cómo es que vivimos a Cristo? ¿Cuál es la manera de vivir a Cristo? La única manera de vivir a Cristo es orar sin cesar. Porque cuando nosotros oramos sin cesar, eso quiere decir que nuestra mente está en Él y espontáneamente vamos a vivir al Señor, ¿verdad? En todas las situaciones de nuestra vida. Yo he tenido la experiencia de que, pues, tomo al Señor en la mañana y ciertamente como a las 11
pues no lo he tomado, ¿verdad? Y lo necesito volverlo a tomar en cada momento. Entonces, el hermano dice que debemos de orar sin cesar, llevar una vida de oración. Y pues como un testimonio les quiero decir de que, como decía el hermano Josué, realmente estamos pasando, creo los que estamos ahorita en la etapa de tener familia y estudiar, estamos pasando un momento muy difícil en cuanto al estrés, ¿verdad? De todo lo que hay que hacer y este año hay un ejercicio profesional supervisado, que es demasiado trabajo, ¿verdad? Pero en mi testimonio les puedo contar que el Señor me ha sostenido y me ha fortalecido, ¿verdad? Mi cuerpo ha estado resintiendo muchas molestias por todo lo que hay que hacer y la carga del colegio se ha extendido más, ¿verdad? Porque, como decía el hermano, estamos en la computadora desde 7 de la mañana, a veces hasta 8 de la noche. Me ha tocado casi todos los días, a veces de la semana, pero el Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos aprender el secreto de vivir a Cristo. Necesitamos volvernos a Él en nuestro espíritu. Y decía el hermano Jorge que no debemos de permitir que el alma esté viviendo una vida en la carne, sino que debemos de llevar nuestra mente al espíritu. Entonces, alabado sea el Señor, porque el Señor lo que va a hacer es que va a reemplazar toda nuestra cultura a través de que nosotros podamos vivirlo a Él, ¿verdad? Y espontáneamente vamos a ser liberados de la cultura. Amén. Amén. Amén, hermanos. La verdad es que ha sido maravilloso esta semana lo que hemos disfrutado de la cultura, ¿va? Yo me he disfrutado mucho porque dice el Señor que la intención de Dios consiste en forjar a Cristo en su pueblo. Entonces Dios quiere que nosotros nos esforcemos, ¿verdad? Por tenerlo a Él, por llenarnos de Él. Dice en su pueblo escogido, de Dios usa cultura para preservar al hombre hasta que ellos reciban a Cristo, antes de recibir a Cristo y antes de que recibamos al Señor. Yo disfrutaba bastante, como decía Marvin, ¿verdad? A veces nuestra mente divaga en cosas vanas de la vida, ¿verdad? En nuestras preocupaciones, así como ellos están dando clases, ¿verdad? Me imagino que es un momento muy difícil para ellos porque tienen mucho que hablar, mucho que estudiar, mucho que decir, ¿verdad? Y atender muchos jóvenes rebeldes, porque no es fácil atender, pues me imagino yo que no es fácil atender personas rebeldes, ¿verdad? Entonces, y lo que Dios ha querido en este momento es que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, ¿verdad? Entonces, es cierto, cuando nosotros buscamos al Señor de mañana, hay algo que nos ayuda a ser sostenidos, ¿verdad? A tener eso en nuestra vida, ¿verdad? Cuando buscamos al Señor es como que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Decía hermana Elena, Él es nuestra coraza, pero esa coraza solo la lleva un soldado, ¿verdad? Aquellos que luchan, ¿verdad? Para no ser dañados, que no les hagan nada, ¿verdad? Entonces, es una lucha. En la realidad es que nosotros como soldados del Señor es una lucha la que tenemos, ¿verdad? Pero cuando nos venimos nosotros a poner nuestra mirada en el Señor es algo glorioso, porque nuestra mirada ya no está en las cosas de afuera, sino en las cosas del Señor, ¿verdad? Y entonces es glorioso, ¿verdad? Cuando el Señor es hermoso con nosotros, ¿verdad? Porque la necesidad que tenemos nosotros, dice, es que tengamos a Cristo, ¿verdad? En lugar de la cultura, ¿verdad? Decía mi hermano Jorge que ya cuando ya está Cristo formado, ya no, como que hacemos cosas que ya no debemos de hacer. Yo le digo, Señor, yo aún tengo cosas en mis oraciones, yo le digo, Señor, yo aún tengo cosas que no he dejado, ¿verdad? Pero ahora que he disfrutado, Señor, con los hermanos en la mañana, solo al levantarme va a alabar al Señor, ¿verdad? Y cuando siento, pues estoy cantando un himno, no sé ni cómo ni cuál es, pero la cosa es que estoy alabando al Señor, ¿verdad? Y disfrutando al Señor a pesar de que las mañanas han sido muy frías, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, a uno como persona, pues que ya está grande, pues lo estresa. Yo me he dado cuenta que he estado como estresada también, no solo los hermanos que están, me dan dando, porque es un trabajo también, y entonces, pero alabado sea el Señor, porque nuestra mirada está en el Señor, ¿verdad? Entonces, como decía, orar sin cesar. Eso es algo que nos llena, ¿verdad? Algo que nos nutre, que nos fortalece, ¿verdad? Porque, como decía Mario, nos olvidamos por momentos,
pero me vuelva a mi espíritu cuando vuelva, oh Señor Jesús. Y eso es maravilloso cuando nosotros invocamos al Señor, cuando sabemos que hay alguien quien está ahí con nosotros, en los problemas, en las necesidades, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿va? Entonces Él va a actuar en nosotros, ¿va? Él va a ser nuestra propia cultura, dejándolo todo, dice, ¿va? Por eso que Pablo decía, Él tomaba todo como basura. Y hoy me doy cuenta por qué hablaba Pablo estas palabras, ¿verdad? Porque a él ya no le importaba nada. Lo único que le importaba era el Señor, ¿verdad? Ese Dios maravilloso que había hecho de él un hombre que impartía la palabra, a pesar de que él tenía un aguijón, porque en la Biblia dice que él tenía un aguijón y él decía, ¿verdad? Me imagino que él oraba al Señor, a él le decía al Señor, ¿verdad? Por lo que tenía, ¿verdad? Y el Señor le decía, bástate de mi gracia. Y la realidad es que eso es lo que debemos nosotros, ¿verdad? Dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos da gracia, nos da todo su ser para que nosotros seamos forjados en Él. Y esto es glorioso, ¿verdad? Cristo seguirá siendo forjado en nosotros cada mañana. Y no debemos de olvidar de invocar su nombre. Esto nos libera, nos guarda. Me decía mi hermana el otro día, mira, me dijo, a vos te van a asaltar ahí en la tienda. Y yo le decía, Señor, pero porque a vos te tienen muchas envidias. Y yo decía, Señor, pero si yo no le hago nada a nadie, pero ¿cómo es Satanás, verdad? Que le pone a las personas, ve que hasta eso, que según cuál supuestamente le van a hacer daño a uno, ¿verdad? Y yo me he levantado y he mirado mis ojos a los cielos y le he dicho, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, yo estoy siendo guardada. La gente o Satanás podrá decir, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Pero el que gobierna mi vida es Cristo, el que, con el que estoy, aferrada a Él, ¿verdad? Nada me va a pasar sin que Él sea su voluntad, ¿verdad? Y entonces debemos orar también aún por todas estas maestras, como decía Josué, ¿verdad? Que esta persona falleció solamente así, pero ¿por qué? Porque a veces nuestra mirada no está en Dios, está más afanada a lo que estamos haciendo. Yo sé que eso no es fácil, ¿verdad? Porque como decía Mami, yo lo he visto él, ¿verdad? Con tanto problema eso de que él dice que hay que hacer mucho, ¿verdad? Pero lamentablemente hay personas que no tienen al Señor y ese es el problema, ¿verdad? Porque no está siendo forjado Cristo en sus corazones, en su cuerpo, ¿verdad? Porque como humanos, pues nos enfermamos, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? O no hemos agarrado o no hemos tomado a Él como nuestra cultura, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que el Señor debe tomar parte en esa área de nuestra vida, ¿verdad? Es solamente Él. Como decía hermana Elena, no me hace falta nada porque Dios va siempre adelante, siempre ha estado conmigo a pesar de todo lo que nos sucede en cada hogar, porque yo creo que cada hogar tiene su situación. Hay enfermedades, hay tristezas, hay falta de economía, ¿verdad? Hay lugares que no hay cómo resolver las situaciones, pero cuando buscamos al Señor, yo creo que Él cambia todo eso en gozo, ¿va? Él es nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces, alabado sea el Señor porque el Señor cada semana nos da de comer, porque cada semana Él nos permite poder disfrutar. No cada semana, es cada día y a cada momento, como decía Madre, ¿verdad? Buscarlo en el momento que necesitamos invocar su nombre, agarrarnos de Él y no soltarnos como lo hizo Jacob, ¿verdad? Él fue un hombre un hombre que luchó porque tenía muchos problemas, porque era perseguido por su hermano Esaú, ¿verdad? Pero qué maravilloso, ¿verdad? Que él reconoció que necesitaba del Señor y lo agarró y no lo soltó hasta que Dios lo bendijo. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Agarrarnos del Señor, le decía a Mario el otro día, y no soltarnos, Señor, bendíceme, Señor, yo quiero que seas tú mi fortaleza, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer cada día, ¿verdad? Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio. Señor, tú eres todo para nosotros, sobre todas las cosas. Amén. 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 Esta semana estuve disfrutando el libro de Mateo y disfrutaba mucho el capítulo 11. Y aquí el Señor entró a una ciudad, ¿verdad? Y los discípulos de Juan el Bautista vinieron enviados por el mismo Juan
y le dijeron al Señor que Juan le mandaba a decir que si él era el que había de venir, que lo librara. Y el hermano explicaba que cuando Juan le hace esta pregunta al Señor, no quería decir que él no supiera quién era Jesús. Él sabía perfectamente que Jesús era el que había de venir, pero él estaba tentando a que él viniera y actuara y lo librara, como en su posición de Dios, ¿verdad? Él librar a Juan. Y esto me impresionó mucho porque diariamente esta es nuestra situación. Nosotros nos encontramos en problemas y lo que hacemos es buscar tentar al Señor. A veces le decimos, Señor, ¿por qué? Si tú eres Dios, ¿por qué no me libras de esto? O le oramos al Señor exigiéndole que nos libre de tales cosas, que nos guarde de tales cosas, pero el Señor no necesita que nosotros oremos de esta manera. El Señor no quiere que nosotros lo tentemos. Por eso él luego dice en el versículo 6, dice, y bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí. Esto me confundía un poco porque no entendía, porque decía el que no tropieza por causa de mí, pero el hermano explicaba que cuando Juan tentó al Señor de esta manera y el Señor no lo salvó, él tropezó por causa del Señor. Y esto, y me confundía un poco porque no entendía bien a lo que se refería con que a él hubiera tropezado, pero luego lo volví a leer y comprendí que el tropiezo fue el hecho de que Juan intentara tentar al Señor. Debido a lo grande que era el Señor, esto llevó a Juan a confundirse y a creer que podía tentar al Señor y que podía incluso hacer que el Señor lo librara. Pero esto es muy impresionante porque necesitamos realmente darnos cuenta que el Señor no es solamente un amuleto, que el Señor no vino, el Señor ha venido a librarnos, pero no de esa manera. Nosotros la manera en que podemos librarnos, la manera en que podemos venir delante del Señor es acercándonos a Él confiadamente, pero no tentándole, no queriendo ser mejores que Él. Incluso a veces hacemos como los fariseos, ¿verdad? Que intentamos usar la palabra misma para tentarlo, para provocar que el Señor haga cosas, pero no podemos hacer esto. Juan tenía un propósito, Juan tenía un destino y él de alguna manera lo perdió por querer librarse de esta manera. Necesitamos tener mucho cuidado con esto, necesitamos darnos cuenta realmente cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros y no querer estropearlo, ¿verdad? Porque el propósito del Señor por medio de Juan era dar un testimonio. Él necesitaba que Juan fuera un testimonio, pero encarcelado. Él necesitaba tenerlo ahí, pero Juan quería ser librado, no quería cumplir con este propósito, ¿verdad? Y nos pasa mucho a nosotros. Nosotros vemos algo duro en nuestra vida y lo que hacemos es querer librarnos, pero no nos damos cuenta de la verdad de lo que el Señor quiere hacer. Entonces necesitamos primeramente que el Señor abra nuestros ojos, pero luego necesitamos confiar en el Señor. Algo muy importante es la confianza en el Señor. Cuando Juan se vio en esta situación, él se sentía solo, él se llegó a sentir incluso abandonado por el Señor, dejó de confiar en el Señor, pero necesitamos confiar en el Señor. Luego en el capítulo 28 dice, venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Este versículo es maravilloso porque realmente nosotros, por causa del Señor, a veces estamos agobiados, cansados, encarcelados, ¿verdad? Pero el Señor es nuestra libertad. Pero también el hermano decía, aquí no solo se refiere a las cosas espirituales, ¿verdad? A lo que nos atrapa con respecto a la lucha espiritual y carnal, ¿verdad? Sino también a lo terrenal. También se refiere al trabajo físico que nosotros llevamos. Muchas veces como contaba en el testimonio, ¿verdad? Nos llenamos de estrés y creemos que no podemos, pero el Señor es nuestra paz, el Señor es nuestro descanso. Si nosotros confiamos en el Señor, nosotros podemos ser librados. Pero este es un problema que debemos darnos cuenta y debemos atender, porque yo lo he experimentado mucho, el desconfiar del Señor. A veces yo le digo, Señor, yo confío en ti,
pero realmente dentro de mí no confío en Él, aún sigo queriendo que las cosas pasen como yo quiero. Y esto es muy importante que nos demos cuenta, porque no podemos pretender que el Señor haga nuestra voluntad. Debemos aprender a confiar en el Señor y a saber que el Señor va a hacer su voluntad. Esto es realmente muy importante y también esto me llevó al versículo de Mateo 8. Es Mateo 8, Mateo 8:26 dice, bueno, una parte dice, ¿por qué os acobardáis así, hombres de poca fe? Y este versículo me exponía mucho hace unos días, porque yo pensaba, yo me daba cuenta que realmente por lo que temía o por lo que me afligía era porque no tenía fe en el Señor. Y esto me hizo sentir muy mal, pero a la vez me confortó en darme cuenta que necesito confiar más en el Señor. Y luego venía este capítulo 11 y me daba cuenta que el Señor en cada paso nos va acercando a Él, nos lleva a acercarnos a Él, a confiar en Él. Entonces, alabado sea el Señor, porque Él es nuestra esperanza, pero también es nuestra confianza. En Él podemos confiar y necesitamos venir y descansar en el Señor. Amén. 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 Señor nos ha permitido tener de su palabra. Esta semana estuvimos estudiando en el estudio de Apocalipsis el mensaje 45 y 46. Y el mensaje 45 es una comparación que hay entre, o la correlación más bien que hay entre Apocalipsis 12 y el libro de Efesios. Y habla aquí de que la única manera en que nosotros podemos vencer al enemigo es a través de la oración. Pero nos llamó la atención algo importante, porque hablaba el hermano aquí de que debemos orar, pero debemos aprender a orar, leer la palabra. Decía el hermano aquí en este mensaje de que el enemigo, él también conoce la palabra, pero el Señor venció en Mateo 4, venció al enemigo declarando la palabra a Satanás, y Satanás huyó. Así que el hermano alentaba aquí, o alienta en este mensaje, a que podamos leer con oración la palabra. También alienta al hermano a que pudiéramos leer y orar, leer todo el libro de Efesios, para que nosotros podamos ser fortalecidos. Dice, también hablaba aquí de que hay muchas cosas en nosotros que son, o las opiniones, las que no nos permiten tener luz. A veces vamos a la palabra y surgen opiniones entre nosotros, desde adentro de nosotros, y a veces no estamos de acuerdo a veces, ¿verdad?, con la palabra o con lo que dice hermano. Pero en una ocasión le preguntaron al hermano Lee por qué él había tenido tanta luz, porque fue un hermano que Dios alumbró mucho. Y el hermano, él les contestó de que él había permitido que la palabra del Señor abundara en él, para que la palabra pudiera quitar de él todas las opiniones. En cuanto más opiniones tenemos, menos podemos ver al Señor. Pero si permitimos que la palabra del Señor separe nuestra alma de nuestro espíritu, como dice Hebreos, entonces las opiniones, que es como un bicho, dice aquí en este estudio, van a ir disminuyendo, van a desaparecer a tal punto, a llegar a tal punto que nosotros podamos ser inundados con la luz del Señor y podamos ver al Señor con claridad. Así que todas nuestras opiniones y conceptos, nosotros no nos podemos proponer dejarlas o decir, bueno, voy a venir a la palabra abierto, porque no podemos proponérnoslo, pero podemos permitir que la palabra del Señor separe nuestra alma de nuestro espíritu. La palabra del Señor es como una espada maravillosa de dos filos, y separa nuestras opiniones, las anula, las mata, y permite que el Espíritu del Señor pueda obrar libremente en nosotros, alumbrándonos, y primero nos alumbra a nosotros. Algo que me gustó de este mensaje es que dice aquí que al principio, cuando vayamos a la palabra con toda oración, quizá no vamos a ser nutridos, pero lo que va a comenzar a hacer la palabra es que va a empezar a matarnos a nosotros mismos, nuestro yo.
Y luego cuando nuestro yo empiece a disminuir, entonces Cristo va a empezar a crecer y vamos a empezar a ser nutridos y vamos a empezar a ser fortalecidos. Así que es importante que vayamos a la palabra y que vayamos a ella con oración. No debemos ir a ella también de forma religiosa como lo habíamos aprendido antes, con pasos y esto y el otro, sino que debemos ir con un corazón abierto delante del Señor, tomando la Biblia como un libro de oración. Y Dios disfrutaba mucho esto porque también al orar la palabra, al orar leer, se cumple la escritura de que no oramos con vanas repeticiones, porque a veces oramos, a veces ni tenemos palabras para orar, pero si vamos a la palabra del Señor, vamos a tener abundancia de palabra para decirle al Señor, para orarle al Señor, para tener contacto con el Señor. Otra cosa que leíamos es que también en Apocalipsis se menciona de las primicias, y las primicias son un grupo muy especial que el Señor elige para su disfrute. Las primicias no son la parte fuerte de la mujer, no son el hijo varón. Las primicias son los primeros frutos que el Señor va a recoger para su disfrute. El Señor desea disfrutar en la era venidera y Él lo hace a través de las primicias. Me gustó mucho que las primicias son aquellos hermanos y hermanas que viven una vida normal cristiana, que disfrutan al Señor, que tienen tiempo con el Señor y que cuando sea el momento en que el Señor venga y los arrebate al monte de Sión, ellos no van a sentir la diferencia. Dice quizá algunos que no disfrutan al Señor, si los llevara el Señor al monte de Sión, estarían hasta emocionados porque nunca habían visto eso, tanto disfrute. Pero las primicias están acostumbradas a disfrutar al Señor, que cuando el Señor las arrebate y los lleve al monte de Sión, para ellos va a ser normal, porque toda su vida, toda la carrera cristiana, ellos han disfrutado al Señor a tal punto que es su vida normal. Así que yo era muy animada con respecto a esto, de poder permanecer en la presencia del Señor, para que cuando el Señor regrese, para mí no sea extraño, porque ese va a ser nuestro trabajo por la eternidad, disfrutar al Señor. Vamos a estar sin afanes, sin estas preocupaciones que tenemos ahora, pero vamos a estar en un disfrute permanente del Señor. Pero esto no esperemos llegar a tenerlo hasta cuando el Señor regrese. Disfruta de su presencia, de su palabra y de todo lo que Él es, lo podemos disfrutar hoy. Esa puede ser nuestra realidad hoy. Así que pues que el Señor nos ayude y nos fortalezca a tener esta vida, a que nuestra vida, nuestra vida anormal que llevamos, podamos vivirla en una normalidad que es disfrutando la presencia del Señor. También en el libro del Cristo Todo Inclusivo, disfrutábamos mucho con la hermana Paula esta semana cómo aplicar el hierro. Y esta lectura es bien especial porque habla que el hierro en primer lugar representa la autoridad y todos nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Satanás ciertamente tiene algún poder, autoridad. Entonces ponía el hermano el ejemplo de un policía. Un policía, la autoridad que le da a él ser un policía no es que nos diga yo soy un policía, sino que la autoridad que él tiene es por su uniforme. Nosotros vemos a un policía uniformado y si vamos en carro y él nos detiene, pues nos detenemos, ¿verdad? Pero si ese mismo policía nos quiere detener, pero está de particular, seguimos de largo porque no tiene autoridad. Entonces, el hermano habla aquí en esta lectura de que nosotros tenemos la manera de poder disfrutar de esta autoridad, y es que el hierro se produce en las montañas, o sea, el hierro se produce en resurrección. Entonces,
cada vez que nosotros disfrutamos al Señor, nosotros estamos en resurrección, y la resurrección del Señor nos da la autoridad para afrontar cualquier cosa. Entonces dice el hermano aquí que la autoridad se refiere también a que nosotros podemos afrontar cualquier situación sin esforzarnos, simplemente disfrutando al Señor, porque todo aquel que está en resurrección tiene la autoridad del Señor y puede vencer cualquier situación solo porque tiene la autoridad del Señor. Incluso no es necesario pelear contra Satanás todo el tiempo, porque nosotros debemos recordar que si estamos en resurrección, si disfrutamos al Señor, tenemos toda autoridad para vencer a Satanás. Entonces fue algo que a mí me gustó mucho, porque nuestro vivir debe ser en resurrección todo el tiempo. Incluso dice aquí que el hierro, la experiencia del hierro nos trae descanso, porque no vamos a estar luchando contra cualquier situación que venga, sino que simplemente nosotros volvemos nuestra mente a nuestro espíritu, disfrutamos al Señor en la situación y tenemos la autoridad para vencer. Decía, mencionaba el pasaje de Corintios, cuando el apóstol Pablo entregó el alma de un hermano a Satanás. Este hermano tenía un pecado muy grande, pero Pablo tuvo tal autoridad de poder entregar esa alma a Satanás, y no pidió permisos, no dijo, bueno, Señor, me permite, sino que él tomó la autoridad y lo hizo. Entonces decía el hermano, nosotros tenemos tal autoridad en nosotros, que si nosotros tenemos alguna situación, nosotros podemos vencerla y estar sobre esa situación simplemente con disfrutar al Señor. Así que alabado sea nuestro Señor, porque nos da las armas para poder vencer, incluso lo que han mencionado ahorita los hermanos, ¿verdad? De que muchos estamos con bastante trabajo, quizá a veces muy agobiados, pero recordar esto, como dice la lectura, da paz, o sea, podemos estar tranquilos en medio de cualquier situación porque tenemos la autoridad para vencer. Así que el Señor nos fortalezca a todos, nos dé tal experiencia de poder disfrutarle en la lectura de la palabra. Gracias al Señor, porque decíamos con la hermana Paula el jueves, tenemos tantos años de estar en la vida de iglesia, y hasta este último año realmente yo he podido ver más, he podido disfrutar más, he podido leer más y estar más tiempo en la palabra, estar un poquito más en las reuniones, y pues es una misericordia que a pesar de la situación y que estamos todos encerrados y el mundo está viviendo una situación anormal y difícil, pero nosotros tenemos el privilegio de poder tener un poquito más de tiempo para dedicárselo al Señor. Que el Señor siga avanzando en nosotros, y como Esdras, que nos dé el corazón de poder sumergirlos en la palabra y poder enseñar a otros la palabra para ser recobrados y ser el remanente que el Señor necesita para su regreso. Amén. También he sido muy impresionada con la palabra, porque como usted dice, realmente como que hemos leído un poco más la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que me ha pasado a mí en la mañana. Y me gustaba mucho lo que decía hermana Linda acerca de la autoridad, porque ya tengo más de una semana de que me ha estado molestando el estómago, y realmente es solo ya en la tarde me agarra ese malestar, ¿va? Y 2 veces intenté ir con el doctor y no encontré cerrado en 2 lugares. Y le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, bueno. Y como dijo acerca de la autoridad, en no sé qué horas de la madrugada, pero eran como la 1, 2 de la mañana. Yo me sentía tan mal, todos estaban durmiendo, pero yo ahí en mi cama, miren hermanos, que sinceramente empecé a invocar al Señor y a invocar al Señor y a invocar al Señor, porque había leído que decía el hermano, usted invoque al Señor, pero no con la boca. Decía, si nosotros estamos con nuestra boca cerrada, dice, no va a pasar nada. Tenemos que abrir nuestra boca, dice, es para compartir también. No tenemos que quedarnos sentados, decía en una lectura, que sino que tenemos que abrir nuestra boca, decía.
Y empecé a recordar todo eso, ¿va? Y le decía al Señor, Señor, yo siempre he invocado tu nombre, tú nos has dado la autoridad para reprender todo espíritu, todo lo que hay, pero nunca, yo siempre lo he hecho, pero esa noche créanme que mire, yo le dije, Señor, yo sé que tú haces todas las cosas y vine, invoqué al Señor y le digo, yo sé que tú estás aquí, le digo, y estás aquí conmigo, le digo yo. Y créanme que mire, que sentí su presencia tan real, pero tan real esa noche. Y solo levanté mis manos y le dije, Señor Jesús, y empecé a invocar al Señor Jesús y le digo, Señor, lleva tú todas mis enfermedades, todas mis angustias, porque tu palabra así lo dice. Y siempre lo había dicho. Pero esa noche lo proclamé así con esa autoridad y le dije, ya no más, ¿verdad? Y le digo, Señor, llévatelos tú estás aquí. Y créanme que sentí al Señor allá a la paz mía. Y como le digo, empecé, abrí mis manos. Y el Señor me dijo que me estaba llenando de ese aceite maravilloso. Me estaba llenando con su aceite. Y me puse mis manos así, las dos manos juntas encima de mi cabeza. Y el Señor, yo sentía que el Señor me estaba llenando, llenando, llenando. Y empecé a sentir que realmente el Señor quitaba toda mi ansiedad, toda mi angustia, todo. Y les puedo decir que hasta el día de hoy me he sentido bien. Ya no es aquí, en las noches me agarra esa angustia, pero solo empiezo a invocar al Señor y a darle gracias. Ya no empiezo a orar y decirle a la enfermedad o a atar a Satanás, no, sino que solo empiezo a darle gracias Señor, porque tú todo lo hiciste y todo lo has hecho tú. Así que ya no tengo por qué estar yo angustiada, Leo, porque tú ya lo hiciste todo. Y tú, Señor, me llenaste con ese aceite fresco, Leo. Y es algo bien maravilloso, como decía Linda, ¿verdad? Tal vez no hemos disfrutado tanto al Señor, yo lo he disfrutado mucho. Y realmente de veras que no tengo palabras, le digo al Señor, Señor, yo no tengo palabras, no sé orar, no sé cómo pedirte, yo solo creo en tu palabra, lo que tú dices, y realmente fue algo tan maravilloso que les repito que mire que yo sentí que el Señor de veras me estaba llenando y estaba quitando el pesor sobre mí. Y realmente esto es maravilloso cuando realmente venimos al Señor, ¿verdad? Y venimos con nuestro corazón abierto y dispuesto a que el Señor haga lo que Él quiera en nosotros, rendirnos a Él totalmente, ¿va? Porque realmente, como decían los hermanos, muchas veces no nos rendimos, muchas veces hay cosas en nuestros corazones que no dejan que nosotros de veras disfrutemos al Señor. Pero amén, porque realmente cuando dejamos la Señor y disfrutamos su palabra, es algo maravilloso lo que sucede en nosotros. Y hasta el día de hoy, el Señor ha sido fiel. El Señor no nos ha dejado, el Señor ha estado con nosotros, el Señor no nos ha hecho falta nada en nuestra mesa. Y bendito sea el Señor, porque les digo que Él es un Dios maravilloso. Y realmente, como dice hermana Paula, decía, vestirnos de este yelmo de la salvación, le decía yo, con esta coraza de justicia, tenemos que vestirnos para que el Señor realmente nos llene cada día de Él y Satanás no pueda interrumpir en nosotros y que sigamos orando mucho por los hogares, porque es donde Satanás más está estorbando en los hogares, ¿verdad? Y realmente es algo difícil ver la situación de los hogares, ¿verdad? Porque como decían los hermanos, estar encerrados en esta situación, de estar todos juntos, de veras que Satanás ataca mucho los hogares, pero yo sé que, como le decía yo al Señor, Él está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario y Él ha puesto a Satanás bajo la planta de nuestros pies y le daba honra y gloria al Señor
porque le decía también que Él murió y Él murió en esa cruz llevando todos nuestros pecados y que Él, el estar en la cruz, Él sintió que Dios lo había abandonado, como muchas veces nosotros nos sentimos que el Señor ya no nos escucha. Y yo le decía, Señor, tú así te haber sentido cuando sentiste toda la carga de la humanidad sobre ti, que todos los pecados de la humanidad cayeron sobre ti. Tú te sentiste solo en la cruz, le decía, Señor, gracias porque nos perdonaste nuestros pecados. Gracias porque sufriste por nosotros, pero que también somos victoriosos en ti porque tú resucitaste, tú no te quedaste en el Hades, sino que resucitaste y fuiste un victorioso y tú nos has dado la victoria también a nosotros. Y así que, hermanos, yo he disfrutado mucho el estar leyendo Mateo y Marcos, ahí el Lucas que acaba de comenzar es algo bien maravilloso, ¿verdad? Y como decía en esto de la oración de las hermanas, ¿verdad? Que nosotros debemos de invocar cada vez que vengamos a leer la palabra, invoquemos el nombre del Señor, que el Señor sea nuestra luz, que nosotros podamos disfrutar esta palabra. Yo vengo y eso hago en las mañanas y le digo, Señor, no quiero ser que leer tu palabra en mi mente, sino que quiero leer tu palabra en mi espíritu para que esa palabra se haga realidad en mí y que yo pueda disfrutar en cada versículo de tu palabra, Señor. Le digo, cada mañana que vengo a leer, le digo, Señor, sé tú en mí, que no sea yo, sino que seas tú para poderte disfrutar y comprender tu palabra. Así que, amén, hermano, este ha sido mi testimonio, que lo que el Señor está haciendo con nosotros a pesar de la situación, pero como les digo, he disfrutado al Señor y hasta aquí el Señor en su misericordia y su benevolencia amorosa no nos ha dejado. Es como le decía yo, Señor, tú no avergüenzas a tus hijos, sino que más bien das la victoria y en el Señor somos más que victoriosos. Amén. Esta semana nos habla de que la cultura no sea obstáculo para seguir al Señor, y nos habla también de que la razón por la cual no vivimos a Cristo es porque no estamos constituidos de Cristo. La obra central y su única obra es que Dios se forje en su pueblo a fin de ser uno con ellos. La cultura que hay en nosotros nos impide disfrutar verdaderamente a Cristo. Nosotros de niños fuimos educados conforme a la cultura de nuestros padres y a la ley. Y eso es bueno mientras alcanzamos cierta madurez. Luego tenemos que volvernos a Cristo, a modo de que Él reemplace toda nuestra cultura y se forje en nosotros, a fin de ser útiles en su economía. Amén. Gracias al Señor por esta mañana. Solo quisiera mencionar un par de cositas rápidamente. Uno es que esta semana nos hablaba acerca de vivir a Cristo. Solo quiero ver así. Todo bien, Isaí, no hay problema. Habla sobre, el tema es vivir al Cristo todo inclusivo y extenso en lugar de nuestra cultura. Y pues hay mucho énfasis en cuanto al tema de la cultura propiamente, porque la cultura es lo que nos gobierna. Y la cultura, lejos de hablar de cultura guatemalteca o la cultura mixqueña o la cultura de la Santa Marta y San José de las Rosas, y ahí arriba en San Juan, Zacatepeques, no es una cultura propiamente gentilicia propiamente, sino es la cultura personal. Es decir, la cultura es todo lo que nosotros somos y tenemos y la manera de actuar. Dicho de una manera, en otra manera es nuestra vida natural.
La vida natural no es la vida pecaminosa propiamente, sino la vida natural es la vida que nosotros vivimos de acuerdo a nuestra mente, a nuestra alma, que compone lo que sabemos, lo que tenemos y lo que sentimos. Pero vivir de acuerdo a esta cultura, le decía el hermano Isaías ahorita, que nos aleja del disfrute del Señor. Pero, como les decía, el enfoque lo vimos en los primeros días, en lo que nos compartieron los hermanos al principio, es que esto lo logra por medio de que nosotros lleguemos a vivir a Cristo. Y esa es la meta fundamental, al menos de esta semana, según lo que yo siento, que lleguemos a ser aquellos que vivan a Cristo. Vivir a Cristo no es pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? No, 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 no. Eso es muy bajo. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cómo es que Cristo reaccionaría. Para llegar a vivir según Cristo, de acuerdo al Señor, es necesario vivirlo a Él, ¿verdad? Para saber cómo conducirnos. Y esto sucede, por ejemplo, al principio de la semana, por medio de la oración. La oración es un ejercicio del Espíritu. La oración nos permite acercarnos y pegarnos con el Señor. El primer día nos alienta a que seamos aquellos que oren sin cesar. Orar sin cesar. A veces pueda que no tengamos una oración, pero también podemos invocar al Señor. También podemos orar la palabra, pero el hecho de abrir nuestras bocas con las palabras que el Señor ponga en nuestro corazón o las palabras que están en la Biblia. Pero esto es un ejercicio que hace que nos impregnemos del Señor. Isaí nos compartía muy bien ahorita al final que a veces nosotros no logramos llegar a vivir a Cristo, pero eso es por nuestra falta de constitución. Pero esto, dicho de otra manera, es que, hermanos, para ser aquellos que viven a Cristo, llenémonos de Él, constituyámonos del Señor. Siendo constituidos del Señor, empezamos a vivirlo y luego espontáneamente lo llegamos a magnificar. Entonces, el deseo de Dios se ve al principio en esta semana en que Él quiere que le disfrutemos, que le vivamos, esa es la palabra, que le vivamos. Pero vivir a Cristo es vivir a esta persona dentro de nosotros. Digamos, es experimentarlo en todos sus aspectos. Y un indicador muy fácil de identificar es cuando tenemos la visión de que Dios como vida está en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, solo voy a buscar esto que acabo de decirles para solo hacer comentario de cómo es que esto funciona. Primero, necesitamos estar impregnados del Señor, yendo a la palabra, y un testimonio maravilloso que se ha estado dando y los pudimos escuchar ahora mismo es esta experiencia en la lectura de la Biblia. Hermanos y hermanas, si estamos leyendo Mateo, Marcos, ya empezamos con Lucas, pero esto es con miras a desarrollar un hábito, pero ya estamos viendo el resultado. El resultado es que estamos siendo alimentados. Otro asunto que de alguna manera se está elaborando en estos días es entrar en los estudios vida. Esto es una comida muy nutritiva, como aquellos caldos de hierbas verdes que traen hierro, que nutre al que está comiendo y al que está alimentándose. Entonces, este mensaje no es algo tan lejano, el mensaje de esta semana, sino gracias al Señor es algo que en alguna medida hemos experimentado. Para algunos, estar en estas reuniones virtuales es un poco duro, ¿verdad? Anhelamos estar juntos, viéndonos, saludándonos, cantando juntos, que esto es maravilloso. Pero para otros, el estar en esta limitación y reuniones virtuales ha sido la oportunidad de reunirse más. De hecho, en este último año hemos estado, creo que en 2 o 3 entrenamientos en Anaheim que nunca hubiéramos podido estar presenciales. Sin embargo, estuvimos. Hemos estado en algunas compenetraciones. Miren las reuniones de jóvenes, las reuniones de niños.
En las tardes, cada domingo, hay niños de Colombia, hay niños de México, hay niños de Argentina y unos cuantos en Estados Unidos. Esto es increíble. Nunca hubiera podido el Señor abarcar a todas estas personas si no hubiera sido por esta limitación. Hace poquito hubo una conferencia en el área norte o sur de Los Ángeles y decía el hermano que estaba compartiendo, nunca habíamos tenido 600 personas en estos mensajes. Entonces, pero ha sido algo que está sucediendo por la gran necesidad que hay del Señor. Miren el estrés y la situación que nos ha costado adaptarnos. Sin embargo, recordemos que Dios quiere que le vivamos. Y esto sucede en la proporción que nos abrimos a Él. Este asunto de la cultura, aunque es muy negativo, el hermano compartió hace un momento, no es que nos enfoquemos en negarnos a la cultura. La cultura de alguna manera nos tiene limitados. La cultura es la educación que recibimos, los hábitos que recibimos. Un niño sin Cristo, nos explicaba el hermano, debe ser regulado por la cultura. Pero cuando ya tiene el Señor, debe ser alentado a tomar a Cristo para que lo pueda vivir a Él y que la cultura no se lo impida. Entonces, esto es bien interesante y muy alentador. Recordemos que esto funciona. Miren, ha habido una situación que a veces se da, que, miren, el Señor dice, la Biblia dice, pedid y se os dará. Eso es cierto, ¿verdad? Pedid sabiduría y se nos dará la sabiduría. Pero esta economía de Dios que consiste en que Él se extienda desde nuestro espíritu hacia nuestra alma y nuestra mente, sucede no porque se lo pidamos, sucede porque le permitamos al Señor avanzar, fluir, brotar desde nuestro interior. Por eso esto requiere nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra disposición. Nuestra disposición es tomar la decisión de decir, voy a leer mi Biblia, tomar la determinación, voy a orar, tomar la determinación, voy a reunirme. Eso es abrirse al Señor. Eso es permitirle a Él. No solo es pedirle, Señor, transfórmame. Señor, lléname. ¿Ya? Sucede en alguna medida, pero sucede en una medida muy grande si nos abrimos voluntariamente a Él. Entonces, dice aquí en el punto 1 de la letra B, en el Romanos 5, en el día 5, Cristo espera la oportunidad de extenderse por todo nuestro ser. ¿Quién da esa oportunidad? Cada uno de nosotros. Así que esto es así, ¿verdad? Ahorita tenemos la experiencia cercana por los hermanos que son docentes, ¿verdad? Tengo a Linda aquí en la casa y me doy cuenta de lo que pasa. Está Marvin allá en su casa y todos se darán cuenta y dicen, es que es un trabajal y se lo da clases. No. Está Carolina también, es que es un trabajal. No, es que de veras es un trabajal. Pero necesitamos adaptarnos a esta situación de cualquier forma. Los que estamos estudiando, a mí me toca trabajar y tuve una situación laboral hace unos días y resulta que nos afectaron un montón y no nos notificaron. Fue un error de comunicación porque no estamos totalmente adaptados a este sistema. En fin, hermanos y hermanas, jóvenes, en toda esta situación, Dios quiere impartirse como vida desde nuestro interior. Y esto sucede no como algo que descienda del cielo, sino como algo que fluye desde nuestro interior, lo cual nosotros podemos permitirle al Señor o no fluir. Pero lo importante es que sí le permitamos fluir. Así que, pues, hay más cosas que comentar, pero ya estamos sobre el tiempo. Así que, mis amados hermanos, no sé si alguien quisiera decir algo al final.